Noticia de último minuto. La creadora de contenido, conocida como Nimu en el mundo de redes sociales, se ha vuelto tendencia en Twitter por mostrar su rostro. ¿Qué onda, héroes? Los saluda Mr. Tendencias. Recuerden que mi misión es mantenerlos informados minuto a minuto. En estos momentos, a altas horas de la noche, este jueves 3 de febrero del 2022, acaba de ocurrir un acontecimiento que tiene alarmados a usuarios en redes sociales. Esto debido a que se filtró el rostro de la creadora de contenido Nimu. Pero, ¿por qué esto se volvió tendencia o por qué esto es tan importante para sus seguidores? Los pondré en contexto, héroes. Esta creadora de contenido que cuenta con redes sociales se denomina, como menciona en su cuenta oficial de Twitter, como ENVTuber. De hecho, en la descripción de su biografía de Twitter dice: hola, yo soy Nimu, B-Streamer. ¿A qué se refiere ella con ser una B-Streamer o B-Streamer? Buscando la definición en Google, encontramos que una B-Streamer o streaming virtual es transmitir en directo tu contenido, un juego, chatting o cualquier otra cosa, pero sin mostrar tu cara. Para ello se usa un avatar virtual que muestra la cara en tu lugar. Aquí está la explicación de toda esta polémica, toda esta tendencia. Esta creadora de contenido, conocida como Nimu, como se los mencioné, ella tiene una carrera muy importante y una trayectoria en donde a través de su contenido ha logrado cautivar a muchos seguidores y cosechar una gran cantidad de seguidores que la apoyan en cualquier tipo de decisión, transmisión, contenido o lo que ella publique. Pero ahí está el chiste de todo. Ella, al denominarse o catalogarse como B-Streamer, hace muy misteriosa la forma en la que crea su contenido, porque ella, a pesar de que simplemente hable con sus seguidores, los escuche o haga algún gameplay o algún contenido en sus redes sociales o en sus transmisiones en vivo, en las plataformas que ella decida transmitir, lo que hace misterioso e interesante seguirla es precisamente porque todos sus fans la conocieron simplemente por este avatar que les estoy mostrando en la pantalla. Con este avatar sus seguidores estaban pendientes de ella, la conocieron y decidieron apoyarla sin necesidad de ver su rostro, simplemente conociéndola. Es bastante importante mencionar que Nimu es un ejemplo a seguir para muchísimas personas y una motivación muy grande. ¿Por qué? Porque ella ha demostrado que no necesitas una apariencia como normalmente la publicidad o medios de comunicación, películas, etc. a veces dan a entender que el éxito de una persona se basa en la apariencia. Esta creadora de contenido Nimu logró cautivar y enamorar a muchísimas personas alrededor del mundo simplemente usando su avatar y con su voz generando su contenido. Así que es todo un gran ejemplo. Pero en estos momentos desafortunadamente ocurrió, se podría decir que un error que le pudo haber pasado a cualquier creador de contenido. A veces la manipulación de las transmisiones en vivo, los botones, presionar aquí, presionar allá, se puede salir de control y todos pueden o podemos cometer algún tipo de error en un momento. Y precisamente es lo que le ocurrió a Nimu en estos momentos. Pero para qué se los cuento, vamos a ver qué fue lo que ocurrió en esa transmisión en vivo. ¿Qué es la Cruz Verde? Una farmacia, por. ¿Cómo vas vos? ¿Vos estás bien con el brazo, todo? ¿Te sentís bien? Tengo el dedo cansado. Bueno, hombre. Sí, la sombra. Como las 500. ¡Ah! ¡Se cambió la cámara! ¡Se cambió! ¡Me dieron la cara! ¡Me dieron la cara! ¡Me dieron la cara! Como pudieron ver y darse cuenta, Nimu, al parecer mientras hizo una transmisión en vivo, presionó un botón que no quería presionar y de esta manera sus seguidores en su transmisión, todos los que estuvieron atentos, vieron su rostro. Como ella tenía muchos espectadores, inmediatamente ese rostro lo empezaron a compartir en redes sociales porque pues ya lo habían visto sus seguidores. Probablemente a muchos se les hizo normal, muchos otros simplemente lo habrán hecho por llamar la atención. Hay comentarios de todo tipo en redes sociales. Muchas personas están pidiendo que de favor no se comparta la fotografía o el rostro de Nimu para que ella pueda seguir realizando contenido como lo hace de manera cotidiana, con normalidad. Muchas otras personas comentan que cada persona está en su libre derecho de hacerlo, ya que ella misma fue la que la mostró en su transmisión en vivo, por lo tanto se podría considerar como una noticia compartida completamente normal. Dejen sus comentarios. Mr. Tendencias se despide.